Muy buenos días, son las 11 de la mañana de hoy, 14 de julio. Estamos en el Viejo San Juan, específicamente en la Plaza de la Rogativa. De fondo, la Fortaleza de Puerto Rico, Palacio de Santa Catalina, donde hasta el día de hoy Ricardo Rosselló ocupa la posición de gobernador de Puerto Rico. ¿Qué es lo último? Esto es lo último en el Telegram Gate, en lo que se ha denominado como un trending en las redes sociales, específicamente en Twitter, WikiLeaks, Telegram Gate, que el gobernador de Puerto Rico acudió a eso de las 9 de la mañana de hoy a la iglesia El Calvario, en la avenida Alejo Cruzado, en Country Club, sí, en mi barrio, en Country Club, donde pastorean allí Omayra y Frank. Frank, un ex policía estatal de Puerto Rico. Y el gobernador hizo nuevamente el discurso del perdón ante la feligresía y planteó: reconozco que he cometido errores. Estoy en reflexión, estoy apelando a la reflexión y sabiduría del Todopoderoso. Estoy parafraseando en esa parte. Estoy aprendiendo y no va a volver a ocurrir. Lo más importante que dijo el gobernador en esos 2 minutos de alocución ante esa feligresía: seguir trabajando y redoblando los esfuerzos para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante. ¿Qué es lo que plantea ese discurso? Precisamente que el gobernador de Puerto Rico no tiene intenciones de renunciar, por lo menos cuando le dijo esto a la feligresía que estaba allí reunida. Y eso es importante porque si en las últimas 24 horas se ha planteado que el gobernador de Puerto Rico está sin ningún apoyo del liderato legislativo, presidente del Senado Tomás Rivera Schatz, presidente de la Cámara Johnny Méndez, que la única legisladora que ha salido a hablar en favor de Ricardo Rosselló es Lourdes Ramos. Eso quiere decir que se está cuajando de alguna manera una crisis constitucional que ya no habla de renuncia, que posiblemente se tengan que invocar los elementos de la Constitución de Puerto Rico, en la sección 21, capítulo 3, que establece el proceso de residenciamiento. Y a mí me parece que en las últimas 2 horas eso ha sido lo más importante que ha ocurrido con relación a la posición del gobernador de Puerto Rico, después que ayer, ante la revelación, la divulgación del chat 889 del Telegram Gate, hizo un comunicado de prensa para decir que Cristian Sobrino renunció a su posición, que había renunciado el secretario de Estado, que en las afueras de la fortaleza se reunió un grupo, sobre todo de muchos jóvenes, pidiéndole la renuncia al gobernador. Pero al parecer, todo lo que va a ocurrir, o lo que desde anoche el gobernador está contemplando, es insistir en el discurso del perdón y quedarse en la posición. Eso, como les digo, representaría tener que invocar, si es que la legislatura de Puerto Rico y el liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista insisten en, como le ha dicho el liderato legislativo y la comisionada residente Jennifer González, que el gobernador tiene que pensar en Puerto Rico primero y reevaluar su renuncia. ¿Qué pasaría si se invoca el asunto del residenciamiento? Brevemente, y esto es lo último, y mañana vamos a tener un programa completo a las 7 de la mañana para hablar en profundidad del contenido del chat, aunque hoy en esta media hora voy a tratar de traer por lo menos 3 puntos que me parecen importantes de ese chat y que hay que profundizar en ello. La Constitución establece que es la Cámara de Representantes quien tiene que traer la causa para el residenciamiento, y para eso tiene que tener 2/3 partes. Pasa al Senado, y en el Senado de Puerto Rico es donde se constituye el juicio. Nada más y nada menos que ese juicio lo presidiría la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz. Ese es el procedimiento hasta ahora. De lo que se concluya en ese juicio, entonces tiene que haber una mayoría que apruebe la conclusión de ese juicio para provocar el residenciamiento o expulsar al gobernador de su posición electa.
Eso es lo que yo entiendo deberían estar mirando hoy los constitucionalistas alrededor del gobernador de Puerto Rico. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Y aquí va a entrar una información que surge ayer cuando entrevistan al exgobernador Carlos Romero Barceló sobre el asunto. Y es que el exgobernador establece que esta crisis es una crisis por la inexperiencia y la arrogancia de los allegados y del propio gobernador de Puerto Rico. Y si eso es así, entonces, ¿quiénes serían esos constitucionalistas con sabiduría dentro del Partido Nuevo Progresista para establecer los pasos a seguir en medio de un posible residenciamiento o una posible renuncia? Yo creo que esas son al día, a esta hora, no es al día, porque esto está cambiando minuto a minuto. Lo más importante que tendríamos que empezar a mirar y a procurar información de quién está asesorando al gobernador en este momento, en la coyuntura histórica y en el momento histórico en que se encuentra su gobernación. Si vamos a entrar, calce para decir que María Milagros Charbonnier, que no utilizaba sus redes sociales desde ayer a las 10 de la mañana, hizo un buenos días, una entrada de buenos días para volver a hablar del el discurso del perdón. Pero María Milagros Charbonnier ya le retiró la confianza al gobernador, igual que la senadora Zoela Boy. Vocales no hemos escuchado todavía al día de hoy a la también legisladora fundamentalista por el área este, Wanda Venegas Brown. Naida Venegas Brown. Así que todavía hay una gente por ahí que no se ha pronunciado y que han sido muy vocales en el pasado, pero que en este momento están bien por el perfil bajo. Vamos a lo que yo quisiera establecer en términos del análisis que iniciamos ayer y que lo vamos a terminar en por lo menos 2 temas hoy. Estamos haciendo un análisis triangular. ¿Qué pasaba en el país en el momento en que se dijo qué en ese chat? ¿Cuáles son los elementos más importantes y quiénes tenían protagonismo? Y sobre el asunto del contenido, yo quisiera traer 2 áreas. Y es que hay una mirada aquí de la posible investigación federal que se asuma con relación al contenido de este chat. Las imputaciones y el referido de ese chat que hace el ex monitor federal Arnaldo Claudio. Y aquí abre una posibilidad a este tema que nosotros tuvimos hace por lo menos un mes y medio, que denunció el propio Arnaldo Claudio de los malos manejos que estaba habiendo en el gobierno de Puerto Rico y en el proceso de sindicatura de la reforma de la policía, adjudicando contratos a bufetes de abogados. Y esa lupa federal podría extenderse hacia el juez que tiene el caso de la sindicatura o reforma de la policía, porque el padre del juez El Pi trabaja en el bufete McConnell y Valdés, a quien se le dieron contratos con relación a la reforma. Y que es importante señalar aquí, la ex fiscal María Domínguez Victoriano es parte del bufete de McConnell y Valdés y es la representante del gobernador Rosselló ante la reforma de la policía. Qué interesante que también es abogada de la ex secretaria del Departamento de Educación, Julia Kelleher, que está acusada desde el pasado miércoles por un gran juzgado federal en relación a todos los procesos de contratación de cabilderos externos de la agencia que tenían intereses en diferentes corporaciones o por lo menos cabildeaban a favor de esas corporaciones. Eso es una mirada interesante de este chat. ¿Por qué? Porque Arnaldo Claudio ha revelado que en efecto le envió al FBI, al director del FBI, Douglas Leff, que está loco por seguir hablando de lo que está pasando en Puerto Rico con relación a la corrupción. Eso quiere decir que aquella pregunta que le hiciéramos a la fiscal Rosemilia Rodríguez en la conferencia de prensa del jueves, ahora sí que podría tener pertinencia para la fiscal, porque ya hay un referido al FBI. Qué interesante que Arnaldo Claudio no dijo que se lo refirió a la fiscalía, se lo refirió al FBI. Esa es una mirada de la posible jurisdicción federal en el contenido de ese chat.
La otra, en ese chat se discute en por lo menos 2 páginas la intervención de un programa que se conoce como el programa Ryan White, que atiende todo lo relacionado al tema del SIDA y la prevención del VIH en el Departamento de Salud. Y se habla en un momento de cuál es la estrategia que van a seguir con relación a las actividades de San Juan Moda, que es un proyecto del ex asesor de comunicaciones del gobernador Rosselló, Carlos Bermúdez, y que lo trabajan, aparentemente según el contenido del chat, con el apoyo del proyecto Ryan White del Departamento de Salud. Ahí se levanta una bandera de la posibilidad de utilización de fondos en un proyecto como San Juan Moda porque iba a atender el tema del VIH-Sida. Eso es súper importante porque no podemos perder de perspectiva que Puerto Rico tuvo un antecedente con relación a los fondos de Ryan White, precisamente desde el Instituto del SIDA del municipio de San Juan. Y se malutilizaron y hubo por lo menos 3 juicios relacionados. Ahí estaba el doctor Yamil Purí, ahí estaban el contable y su hijo, la secretaria del Instituto del SIDA. Y eso levanta una bandera de si los federales que ya tienen el chat van a ir sobre eso. ¿Cómo empieza el tercero? Vamos a ir al tercer punto que me parece más importante, que es uno de los puntos que podría levantar la intervención del gobierno federal. El cabildero leading de esta administración es de todos conocido, que se llama Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y entre las páginas 846 y 848, porque Elías Sánchez Sifonte, que no es un funcionario del gobierno de Puerto Rico, es un contratista que participaba en un chat donde el gobernador de Puerto Rico y los grandes ejecutivos de esta mansión que tenemos a espalda participaban y establecían desde ese chat la política pública. En esas páginas 846 a 846 a la 848, Elías Sánchez Sifonte establece que el gobierno ese día, que es el 17 de enero del 2019, estamos hablando hace poco menos de 6 meses, el gobierno de Puerto Rico tenía que asumir la comunicación de lo que para ese momento iba a salir, que eran las corporaciones públicas que estaban siendo hábiles para el proyecto de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso quiere decir que esas 4 o 5 compañías que son públicas porque tienen su presencia corporativa en Wall Street, de esas alianzas público-privadas, ellos tenían que salir adelante dando la información, porque como se les iba a notificar a esas agencias, a esas corporaciones, ellos lo podían filtrar. Y Elías Sánchez Sifonte establece que hay que tener control de ese mensaje. ¿Cuál es la alerta que para mí produce esa intervención de Elías Sánchez Sifonte? Lo que siempre hemos dicho, que Elías Sánchez Sifonte primero tuvo acceso a información privilegiada del proceso de la deuda de Puerto Rico y de las reformas que se iban a dar después del huracán María, por haber sido, en el caso de lo primero, representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta. Y más tarde, en el proceso post-María, porque participa de ese cabildeo de las grandes empresas, incluidas las de energía. Y yo he dicho aquí que una de las alegaciones que se está investigando por parte del gobierno federal y del negociado federal de investigaciones FBI es precisamente que uno de esos contratistas le pagó el trabajo de cabildeo a Elías Sánchez Sifonte con el desarrollo de una residencia en Isabela. Ponlo en la nevera. Eso se levanta del chat la sospecha de que estemos hablando de esos contratistas que pueden haber sido, y que yo estoy segura porque lo sé por las fuentes que tengo, que ya han sido entrevistados con relación a los trabajos que le hacía Elías Eduardo Fernando Sánchez Sifonte a esos contratistas.
En esa estrategia de la 846 a la 848 se establece por Cristian Sobrino cómo se va a mover el comunicado. Y en efecto, el comunicado se movió y salió a las 4:11 de la tarde en el periódico El Nuevo Día. Con el spin, con el desarrollo, con la fuerza noticiosa que el gobierno quería que saliera. Vamos a volver ahora a lo que se había ya establecido como el manejo de crisis o el discurso del manejo de crisis de esta administración con relación a este Telegram Gate. Y fíjense que vuelvo a lo que hoy se insiste, que es el discurso de la reflexión. ¿Cómo es posible que aquí se le plantee al país que tienen que reflexionar? Aquí no, el país no tiene que reflexionar sobre el asunto de los malos manejos del gobierno de Puerto Rico y sus oficiales en un chat. Aquí lo que el gobernador debería establecer en su discurso es precisamente que hay que actuar en contra de la corrupción. El discurso del manejo de crisis tiene que decir: yo voy a hacer esto con relación a la corrupción. No puede ser dejando a Ricardo Gerandi y a Anthony Maceira, que son parte del chat, y están aquí como secretario de la Gobernación uno y el otro como secretario de Asuntos Públicos. Lo que tiene que atacar el gobernador en su mensaje es precisamente establecer que hay que dar de una vez y por todas el traste con la jaibería. Y esa jaibería está muy instalada en ese chat. Cuando hay una persona que no es funcionario del gobierno de Puerto Rico, que lo que fue director de campaña del gobernador en el 2016 y hoy dirige la política pública del gobierno a partir de lo que se establecía en ese chat. No conocemos de otras estrategias, no nos dudemos que hayan otras estrategias, reuniones, conversaciones telefónicas. ¿Sabe? La profundidad del mensaje no puede ser que nosotros reflexionemos, gobernador. Tiene que ser que usted de una vez y por todas deje el camino libre, si lo va a dejar, porque va a escuchar lo que la gente tiene que decirle, de que es que renuncie. Yo he escuchado públicamente a una persona diciendo que el gobernador de Puerto Rico se debe quedar porque él es bueno. Y esta persona se llama Lourdes Ramos, la que está en estos momentos velando por sus intereses de cuadrar su pensión como empleada de la Autoridad de Energía Eléctrica, a pesar de que lleva muchísimos años fuera de la autoridad. Lo que debe realmente, como discurso, establecer el gobierno de Puerto Rico es que no va a ser más homofóbico, es que no va a ser más misógino, es que desde sus estructuras de poder se va a diluir un mensaje de equidad y de respeto a las diversidades en Puerto Rico. Yo creo que eso, al momento, es lo más importante en las últimas 12 horas de esta crisis, que ya está siendo mirada por medios internacionales, por medios de Estados Unidos, como es el caso de CBS y David Begnaud, que ya empezó a tuitear, ya empezó a introducir en las redes sociales el mensaje de la crisis constitucional que está viviendo Puerto Rico, y no dudo que estaría por ahí pronto, aquí en Puerto Rico, las diferentes cadenas de Estados Unidos hablando sobre este asunto. Es cuestión de horas. ¿Qué va a pasar a nivel político? Y es el último mensaje o análisis que quisiera hacer. A mí me parece que ante la pérdida de ese liderato, el gobernador tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Pero en efecto, se está buscando una posibilidad de nombrar un secretario de Estado que pueda quedarse si hay una posibilidad de renuncia. Ahora no lo sabemos con el discurso de esta mañana de yo quiero seguir trabajando por el país. Ese secretario de Estado sería el orden de sucesión si el gobernador renuncia. Eso sería lo que están buscando los líderes camerales. Si lo fuerzan a un residenciamiento, ya hablamos de eso. A mí me parece que no hay muchas posibilidades. Todo lo que hemos hablado con personas, incluso del Partido Nuevo Progresista, ahí está Zaida Cucuz Hernández hablando de lo propio en las redes sociales, aunque tengo que decir que ellos que eran tan vocales, y en ese chat se establecía que ellos tenían el control de los medios, de los troles en las redes sociales, están bien callados, pero todo lo que se dice públicamente al interior
desde el interior del Partido Nuevo Progresista y de su liderato de hoy y de ayer, es que el gobernador debería renunciar. Así que no sé si estamos en los 30 minutos, pero sí, yo creo que bueno, nos quedan 10 minutos todavía. ¿Qué otras miradas? Y para esto quiero de alguna manera introducir lo que vamos a hacer mañana a las 7 de la mañana. Mañana a las 7 de la mañana va a estar con nosotros el compañero abogado Alvin Couto, porque a mí me gustaría tratar con Alvin, además del análisis del documento, que como les dije, lo hicimos triangularmente entre 3 personas que me apoyaron en el proceso y apoyaron a Bonita Radio en este análisis. Alvin está muy instalado en el movimiento que se está dando alrededor de diferentes organizaciones y grupos y personas de a pie que entienden que el gobernador tiene que renunciar. Lo que han hecho los diferentes líderes de ese movimiento o las personas que se adhieren al movimiento así un poco orgánicamente es que han venido aquí a la fortaleza, al portón trasero de la fortaleza. Hoy está más preparada la policía, hoy tienen unas vallas, pero ayer estaban literalmente pegados a ese portón. Voy a moverme un poquito para que vean qué magnífico está el día. Allá está la fortaleza y a mí me encantaría. Entró una guagua blanca, entró una guagua negra también, pero honestamente no sabemos quién es. Me encantaría saber. Dicen, entre otras cosas, que ahí está desde anoche el ex gobernador y padre de Ricardo Rosselló, Pedro Rosselló González, que está también personas allegadas a él que están manejando la crisis, ya la crisis de lo que supone para la persona Ricardo Rosselló que pueda renunciar a la posición electa más importante del gobierno de Puerto Rico. Vuelvo al análisis que vamos a hacer mañana. Yo quisiera que Alvin nos hablara de lo que él está leyendo también, de ese grupo de personas que se han reunido orgánicamente para proponer la indignación, desde la indignación hablar de la posible renuncia del gobernador de Puerto Rico, que históricamente sería la crisis más profunda en que partido político o gobierno constitucional se coloca en Puerto Rico. Hablan de Ramón Luis Rivera, hijo, alcalde de Bayamón, como esa posibilidad de secretario de Estado. Hablan de Pedro Pierluisi. Yo con relación a Pedro Pierluisi pensaría que no lo va a hacer, porque allí, si me quiere tomar una foto, me la puede tomar, tranquilo. No, está bien. El Pedro Pierluisi, recuerden que fue a primarias con el hoy gobernador Ricardo Rosselló. Va a hacer eso Pierluisi, va a participar año y 3 meses de un gobierno que obviamente estaría en precario, estaría tratando de salvar la cara, como hablaba yo con una compañera esta mañana, de aquí a noviembre del 2020, que son las elecciones generales. No lo sé. Realmente yo pensaría que Pedro Pierluisi no va a entrar en este momento el gobierno de Puerto Rico. Ramón Luis Rivera, hijo, dice que nadie lo ha llamado. Así que también por ahí hay una puerta abierta, porque si él se va a constituir en el candidato de los alcaldes, pues también sabemos que los alcaldes tienen poder de reunir a un grupo que es obviamente el poder de la base, sería el poder de la base del Partido Nuevo Progresista para tratar de llegar a algo. Sí, aquí pues se están reuniendo diferentes personas y yo me imagino que nos están grabando también porque vemos que sí, que hay intereses me imagino que serán del Partido Nuevo Progresista o de las huestes que tiene a veces la misma fortaleza. A saber si es uno de los troles, pero sí nos está grabando. Así que yo creo que lo más importante es que... Sí, ahora sí, me encanta. No se preocupe, tranquilo. Si esto es público, puedes buscarlo en Bonita Radio. Ahí estamos, Carmen Enid Acevedo. Estas son las cosas que pasan cuando uno graba. Desde acá. Lo que decía es, realmente si eso se va a dar, honestamente es un análisis que muchos tendrán. Hoy aparentemente diferentes medios tradicionales van a tener análisis con lo que supongo serán expertos en las diferentes materias, pero esas son las líneas que honestamente hoy están bastante difusas después que el gobernador de Puerto Rico hizo la intervención en una iglesia. Y lo último que quiero decir es, este gobierno ha sido bien, por no decir push, por no decir que empuja,
ha sido bien claro que tienen un core fuerte, o ellos entienden que ganaron con el voto de los fundamentalistas religiosos. Sabemos que tuvieron un problema con los fundamentalistas religiosos cuando la presión pública fue tal en términos de los proyectos de las terapias de conversión y de se me olvida el otro proyecto. ¿Ves cómo estoy? Es que me sacó un poquito de foco porque nos estaban grabando, entonces son las cosas que yo digo, mire, dígamelo de frente, y yo le digo qué es lo que yo estoy diciendo. Los dos proyectos que atacaban a la comunidad LGBT, como las terapias de conversión y la libertad religiosa, tuvieron un problema. Entonces es interesante que vuelvan a tratar de copar esa manipulación para mí perversa del asunto de los fundamentalistas religiosos en un momento tan crítico como este. En una iglesia de poca organización, y no utilicen a los pilares, como es el sacerdote Carlos Pérez, como fue Wanda Rolón, los mismos fundamentalistas alrededor de Wanda Venegas y Tata Charbonnier. O sea, eso no lo vemos. O sea que la ruptura puede haber sido real, pero incluso desde el momento en que se dieron aquellas fricciones, aquellas tensiones con relación a esos dos proyectos, y ahora parecería que la distancia es estrictamente política. En ese sentido, también es un junte perverso entre la política partidista y los intereses, que son incluso económicos, de ese fundamentalismo religioso en el país. Así que no está fácil. Si ustedes me preguntan, mañana también tenemos que entrar de alguna manera en el contenido de ese chat con relación a los acomodos que se dan en los medios de comunicación o se daban en los medios de comunicación tradicionales con relación a la propuesta de propaganda del gobierno de Puerto Rico y la utilización de esos medios y de algunos periodistas. Eso nos da, y lo hemos dicho antes, mucha vergüenza, pero no nos asombra en tanto y en cuanto nosotros sabíamos hace un tiempo que eso podría estar pasando, porque parte de los contenidos que se tratan de manipular es a base de los favores que aparentemente se le han hecho a algunos periodistas, se le han hecho a algunos medios de comunicación, y las vinculaciones que tienen esos personajes, o tenían, porque ya no están en el gobierno de Puerto Rico, esos personajes con los directores, los editores, los dueños de esos medios de comunicación. O sea que va a ser duro, y ha sido, porque ya ustedes lo tienen que haber visto. Yo tengo un análisis particular y quiero compartir incluso con el compañero Alvin Couto ese análisis y rebotar con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que entiende estaría pasando? Yo creo que por hoy, a menos que no pase algo ahorita, que bueno, no lo sabemos, por hoy me puedo despedir con esto es lo último, que vamos a seguir haciendo el análisis. Créanme que salen 2 tomos bien voluminosos, de 475, casi 500 páginas, de diferentes elementos que hieren la sensibilidad, hieren la dignidad, y yo creo que es lo más que le preocupa a la gente, de a donde hemos llegado con una figura de un gobernante, con una figura de jefes de agencia. Me encantaría escuchar a la licenciada Wanda Vázquez, que ahora dice que va a investigar, y ahí sí que me voy a retrotraer a la pregunta que le hice: ¿qué pasa con el Departamento de Justicia? ¿No tiene la capacidad para investigar? En aquel momento se molestó, como ustedes saben, me dijo que tenían la capacidad, pero que había un acuerdo. Ahora parece que no importa el acuerdo federal, ella va a investigar. Claro, porque es que el nivel de impunidad que ha habido con las investigaciones a nivel del Departamento de Justicia es tan grande que ahora no hay manera de que se zafen. Ahora tienen que investigar. Increíblemente, Zulma Rosario, la directora de Ética Gubernamental, también va a investigar. Hay que ver si Yasmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico, dice que va a investigar los contratos. Mañana seguimos. Por ahí está Edwin Miranda, el presidente de COI. Bien importante que hablemos de esa participación en el chat. Esto es lo último. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, que les adelanto que parece que va a durar 1 hora. Noticias con Café, por lo menos lo vamos a hacer un poco más relajada. Éxito y hasta mañana.